¿Cómo está? Lo que tocaba, dicen que lo hacía oro. Era una especie de alquimista de las finanzas, un alquimista moderno. Fíjense que su patrimonio, o el patrimonio de las empresas que representaba, entre 1991 y 2002 aumentó en 13.000%. No estoy equivocado en la cifra, 13.000%. Vamos a hablar del caso Inverlink, en que está, a propósito de los últimos escándalos financieros, de Eduardo Monasterio, de Ignacio Gulf, de Enzo Bertinelli, de todo lo que ocurría, de las platas de la Corfo que se robaron, si es que la Corfo puede recuperar esas platas o no. ¿En qué está este juicio? Conversamos hoy con Marco Riveros, el exfiscal de la Corfo, directamente involucrado en este asunto, porque evidentemente que la Corfo está dando una durísima batalla para recuperar dineros burdamente robados. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, agradecerte esta invitación. Para nosotros es muy importante que existan medios que hoy día, no tanto el tiempo que ha ocurrido, que ha acontecido, sigan con el interés puesto en cosas que a nuestro juicio son tremendamente relevantes, no solamente para las instituciones como Corfo, sino que también para nuestro sistema judicial, nuestro sistema penal, porque obviamente estamos hablando de delitos. Tú recién te referías al señor Monasterio como que todo lo que tocaba era oro. Bueno, no era así. Dicen, exactamente. Pues, eso es lo que se decía, pero finalmente estábamos que todo lo que tocaba lo corrompía. Que era muy distinto, no era oro lo que quedaba, sino que lamentablemente lo que quedaban eran perjuicios, daños, engaños. Un delincuente. Claro, estafas, en fin. Oye, a ver, y la otra cosa, tú me definiste como un involucrado. La verdad que soy el responsable de este asunto. Involucrado desde el punto de vista que es responsable, claro. Y no involucrado desde el punto de vista penal. Involucrado porque está persiguiendo justamente que se recuperen los dineros. Pero vamos por parte. 29 de enero del año 2003. El presidente del Banco Central de la época, Carlos Massad, llega a su oficina, ve su computador y dice, rebotó un correo. Qué raro. Llama a informática y dice, qué raro yo. Y cuando está informática, revisando el sistema, otro correo. Y ocurre que Pamela Andrada, la secretaria, le estaba mandando correos a Enzo Bertinelli. Habían tenido, como siempre en estos casos, el amor también aparece, tenía una relación sentimental. Y le enviaba información clasificada, aunque no era solo amor, sino que también dinero de por medio, sobornos, pagos. Y aquí estalla el escándalo. Si no hubiese sido porque Pamela se equivocó en el apellido de Bertinelli y lo escribió con una L y no con dos, el correo no rebota y quizás cuando se hubiese sabido el caso Inverlink. Fue simplemente el error en el apellido. Se equivocó Pamela en el nombre de quien había escrito tantas veces su apellido. Estaba nerviosa ese día. Así se destapó el escándalo. Así se inicia el develamiento de este episodio, efectivamente, por una actitud o por una acción de infracción de la información, o sea, de entrega de información privilegiada, digamos, que obviamente la secretaria del presidente del Banco Central le entregaba a una institución financiera de la época, Inverlink, efectivamente. O sea, le pasaba información que le adelantaba información secreta que le permitía, por lo tanto, adelantarse a operaciones financieras respecto de otros en el mercado. Por supuesto, y alentar fenómenos especulativos y obviamente tomar ventaja respecto de sus competidores y con todos los beneficios que eso haya Esta parte ya se sentenció. Esa parte ya se sentenció en lo que se denomina el cuaderno del Banco Central, en el cual nosotros no somos parte, pero que salió y se divulgaron las resoluciones hace un par de semanas atrás. Resolución que finalmente culminó con aplicación de penas, pero sin que esta trajera una aparejada privaciones de libertad. Lo que llamó la atención. Y algunos dijeron, arriesgaron la nariz y dijeron, nunca pasa nada. Sí. Bueno, eso efectivamente, incluso las portadas o los titulares de los periódicos que cubrieron la noticia dejan esa sensación, una sensación un poco un desaliento frente a que estos procesos finalmente no culminan con gente pagando como correspondería los delitos que comete. ¿Dónde está Eduardo Monasterio en este momento? Ahora, ¿dónde está? Yo desconozco lugares precisos donde se pueda encontrar, pero obviamente está en la región metropolitana. ¿Enzo Bertinelli dónde está? Según lo que leí, la última información que existe es que él se desempeña o realiza trabajo en la comuna de Casablanca, pero la verdad nosotros... ¿Qué hace ahí?
no tengo mayores antecedentes de lo que pueda hacer, digamos. Ignacio Gul, ¿dónde está? No tengo la información al respecto. A nosotros esa no es tarea nuestra. Nosotros perseguimos que ellos se les condene y se les sancione en conformidad a lo que dice la ley, ojalá de la forma más enérgica posible. A ver, aparentemente Inverlink era muy exitoso. Aparentemente ganaban mucha plata. Ofrecían intereses superiores a los del resto del mercado y los ávidos por tener dinero, por obtener dinero más fácil, invertían ahí porque este señor era el as del mundo financiero. Pero todo esto era falso. Había acciones delictuales, había cohecho, había malversación de fondos públicos, malversación de fondos, pago de sobornos, etcétera, etcétera. Asociación ilícita, de todas maneras, estafa, había de todo. Y esto funcionaba porque ¿cómo es posible que empresas que tenían pérdidas aparecieran con tantas ganancias? A través de lo que se llamó operaciones triangulares. Sí, claro. Bueno, ellos también la llamaron, perdón, quiero decir, el puenteo. El puenteo, también se le dio ese nombre. Ahora, ¿cómo operaba este asunto? A mi juicio, la denominación de triangulación es la que mejor puede representar lo que aquí realmente ocurría. Un triángulo, una forma geométrica que denota 3 puntas que se juntan y de alguna manera en conjunto logran un objetivo. Ahora, lo que usted decía es efectivo. Inverlink figuraba el año 2002, finales de 2002, como la estrella del mercado, era premiada, envidiada, en fin, no obstante que entre corrillos se podía dudar de toda esta riqueza y de todo este desarrollo que teóricamente ellos representaban. Efectivamente ellos triangulaban, cometiendo delitos, con documentos que eran de Corfo, ¿no es cierto?, y utilizando para estos efectos una corredora bancaria, ya que Corfo tenía prohibido, totalmente prohibido, del año 1996, totalmente prohibido que los documentos de Corfo se transaran o se canalizaran a través de corredoras de bolsa no bancarias. Con lo cual Inverlink quedaba afuera. Inverlink no era banco, no obstante los intentos de Monasterio por obtener esa licencia bancaria, pero no se la dieron, por los antecedentes que ya tenía en otros desempeños. Entonces, Inverlink para poder utilizar los documentos de Corfo, lo hace con la connivencia, con la colaboración de personas que se desempeñan en corredoras de bolsa bancaria, en este caso del BBVA Corredores, ¿no es cierto? Y está acreditado en el proceso suficientemente que hay 2 funcionarios a lo menos del ¿Cuántas corredoras de bolsa en este caso fueron, ayudaron y tienen responsabilidad criminal sus empleados para que el Inverlink hiciera este tipo de cosas? Bueno, en el proceso, en los diferentes cuadernos, y particularmente en uno que se denomina triangulaciones precisamente, aparecen 2 corredoras de bolsa. La primera es la del Scotiabank y después, a continuación, la corredora del BBVA. A ver, expliquémosle a la gente lo que hacían. Sí, claro. ¿Qué hacían? Tenían un instrumento, no podían vendérselo a la Corfo porque estaba prohibido, entonces tomaban una corredora, la corredora lo compraba, se lo vendía entonces a la Corfo lo compraba, pero este instrumento volvía a Inverlink. Efectivamente. O sea, hacía una vuelta y entonces lo que habían comprado finalmente, el papel, estaba de nuevo en poder de Inverlink. Correcto, y no estaba en Corfo, donde tenía que estar. Mediante un complejo sistema de retroventa, en fin. Por supuesto. Que es bien complejo decirlo ahora, pero eso es lo que se daba la vuelta al papel que habían vendido y de nuevo volvía a Inverlink. Claro. Estaba en el patrimonio de Corfo un documento, un depósito a plazo fijo, ¿no es cierto?, representativo de dinero. Estaba en Corfo y salía de Corfo. ¿Y dónde iba a llegar? A Inverlink. ¿A quién sobornaron para hacer esto? Concretamente, sobornaron a 2 funcionarios de BBVA, a uno, a un señor Prieto, que era encargado de la mesa, al parecer, de BBVA Corredores, y a él derechamente lo sobornaron, y de eso hay acreditación en el expediente sobradamente. Juan Pablo Prieto Viviani. Exactamente. También sobornaron a don Javier Moya, que era un funcionario de Corfo. ¿Era el funcionario de Corfo que tenía los instrumentos de crédito? Efectivamente, que tenía acceso material a estos documentos. ¿Jefe de la mesa de dinero Corfo? Así es. ¿Cuánto le pagaron? En el proceso, según las declaraciones y las confesiones también que existen, alrededor de 10 millones de pesos de la época. Y a Prieto Viviani de BBVA Corredores, 20 millones de pesos. Esto en comidas, ahí aparecen descritas, digamos, en distintos restaurantes de Santiago, en donde se hacían estas verdaderas entregas delictuales, ¿no es cierto?, comprando voluntades y perjudicando y dañando
al patrimonio público. Mediante estas triangulaciones de dinero, es decir, insisto, instrumentos de crédito que se lo vendían a una corredora, la corredora se lo vendía a la Corfo, corredoras elegidas, el BBVA, impresionante, este banco enorme que tenía su corredora en Chile, gigantesco, prestigioso, prestándose para estas cosas. El Scotiabank prestándose, funcionarios, claro, si las cosas no las hacen los bancos, las hacen personas. Scotiabank también prestándose para estas cosas, se lo vendían a Inverlink y volvía el instrumento Inverlink. Además de las personas que tú me decías que recibían coimas de este tipo, también tú mencionaste también a la secretaria del Banco Central, también recibía coimas. ¿Cuánto recibió ella? No hay constancia en el cuaderno del Banco Central, pero se presume que era una ayuda periódica bastante constante de alrededor de 4 millones. ¿Cuál fue el perjuicio de la Corfo con todo este movimiento? Bueno, el perjuicio de la Corfo fue inmenso. Esa es la verdad hasta el día de hoy. Al año 2003 fueron 84.000 millones. ¿Cuánto? 84.000 millones de pesos. En dólares, 160 millones de dólares. Aproximadamente. Eso es lo que estamos hablando, el robo. De eso estamos hablando. La pérdida para el fisco con este episodio es de esa manera. Hacemos un alto, vamos a hacer un pequeño alto con Marco Riveros, fiscal de Corfo. Después volvemos, porque le vamos a explicar lo que sucedió cuando explotó el escándalo y qué hizo Monasterio para juntar más plata. Volvemos en un instante.